Bendiciones, amigo, amiga, hermano, hermana. Te quería compartir un poema que está extraído de un libro de Elizabeth George que habla de la vida de Ana. Y es una porción muy interesante que me llamó muchísimo la atención. Dice así: mi vida es un tejido entre el Señor y yo. No puedo escoger los colores, Él trabaja sin cesar. A menudo teje quebrantos, y yo, con un orgullo tonto, me olvido que Él ve la parte superior, y yo solo la inferior. No será hasta que el telar se silencie y las lanzaderas cesen su vuelo, que Dios desplegará la tela y explicará las razones. Los hilos oscuros son necesarios en las manos talentosas del tejedor, como los hilos de oro y de plata en el dibujo que él planeó. Podés estar seguro, segura, de que el maestro tejedor está entretejiendo los hilos de tu vida. También, uno a la vez, momento a momento. Él es el único que conoce el diseño. ¿Acaso no vas a confiar en Él? Mientras realiza con misericordia la obra exquisita de tu vida. La vida de Ana la podés encontrar en la Biblia, en el libro de 1 de Samuel, capítulos 1 y 2. Dios te bendiga. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama mi Señor. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante Él preciosa soy. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama mi Señor. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá.
Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Dios te bendiga. Quiero compartir contigo una palabra que está allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 22 al 25. Y dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? Bien, Jesucristo había buscado discípulos, había llamado discípulos para que estuviesen con él. Había estado predicando en aldeas, en ciudades, por los caminos. Había estado llevando el evangelio y haciendo milagros impresionantes. Sanaba a los ciegos, sanaba a los sordos, a los mudos, resucitaba a muertos, limpiaba a leprosos, hacía caminar a los paralíticos. Eran impresionantes las sanidades que hacía, las señales. Y los discípulos eran testigos de todo eso. Los discípulos estaban viendo esa obra de Dios. Nadie jamás en toda la historia del mundo, en toda la historia del pueblo de Israel, había sido testigo de lo que ellos eran testigos. ¿Se imaginan? Las cosas que veían día tras día que el Señor hacía por su poder y en su propio nombre. En su propio nombre. Enseñaba en su propio nombre, sanaba en su propio nombre, perdonaba pecados. Sin embargo, aquí están en una barca. Nunca se imaginaron lo que iba a suceder cuando el Señor les dijo: pasemos al otro lado. O simplemente, como tantas veces, subieron a la barca y mientras iban se desata esta tormenta. Y ellos de pronto se ven en medio del mar, con olas que estaban empezando a inundar la barca, y ellos que eran pescadores y conocían de tormentas y conocían del mar, sabían que estaban en peligro, sabían que era muy difícil que pudieran sobrevivir. Así que van a aquel por cuya causa están allí, en esa barca, en ese lugar, en ese momento, y le recriminan y le despiertan, lo ven dormido, dicen: Maestro, Maestro, que perecemos. O como dicen en otro evangelio: ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No te importa lo que nos pasa? ¿No te importa que estemos a punto de morir? ¿No te importa que esta situación nos está sobrepasando? ¿Tú estás durmiendo mientras nosotros estamos batallando? ¿Saben? No sé qué esperaban los discípulos que Jesús hiciera en esa situación. Pero evidentemente lo que hizo les llenó de terror, los asombró, pero también los llenó de miedo, de gran miedo. Porque Jesucristo, cuando fue despertado, simplemente se levantó, le habló al mar y le habló a la tormenta y les dijo: calla, enmudece. Pero saben, Jesucristo no se levantó allí como alguien que tuviese miedo. Nosotros tal vez en una situación así nos levantaríamos y con pavor, con temor, con miedo empezaríamos a gritar y a reprender. Pero Jesucristo no se levantó de esa manera. No hubo miedo en sus palabras. Él no se levantó ni le habló a la tormenta como a alguien que le tuviera miedo, sino como el dueño de la tormenta y del mar. Le habló al mar y le habló a los vientos como el dueño, como el Señor soberano, como aquel que ordena y su orden es ejecutada inmediatamente, como aquel que tiene la potestad, la autoridad sobre ellos. Dios, Jesucristo, hizo algo que solamente Dios puede hacer. Jesucristo hizo algo que solamente Dios puede hacer. Y los discípulos se llenaron de espanto porque es como aquella vez que habían escuchado la voz en el monte. Aquella vez que en el monte santo el pueblo llegó a los pies de ese monte y escuchó la voz de Dios y se taparon los oídos diciendo: oh, que no nos hable. Porque se llenaron de espanto y pavor.
Ellos estaban allí, estos discípulos, en medio del mar de Galilea, en una barca, en una noche oscura, en medio de una tormenta, y escucharon la voz de Dios, escucharon a Dios en la voz de Cristo. Y se llenaron de espanto. Hicieron la pregunta, ¿quién es este? Habían estado con él tanto tiempo y nunca habían hecho esa pregunta. ¿Quién es este? No se atrevieron a dar la respuesta, porque la respuesta los llevaba al trono del Omnipotente. La única respuesta posible era que ese que estaba allí con ellos era Dios. Se llenaron de espanto. ¿Quién es este? Los discípulos no sabían a quién estaban siguiendo. ¿Lo sabemos nosotros? ¿Sabemos quién es Jesucristo? ¿Sabemos en verdad quién es Jesucristo? Jesucristo es el soberano Señor del universo. Él causó la calma. Él causó la calma del viento y del mar. Cada una de las palabras que habla Jesucristo tienen el poder para realizar aquello que declaran. Jesucristo se dio a conocer en ese lugar y en ese momento como el soberano de toda la creación, a cuya voz todo se somete, a cuya voz y autoridad todo se somete, porque no hay otro más alto que Él, no hay otro nombre. Él es la máxima autoridad, no hay nadie encima de Él. No hay nadie a quien Él tenga que rendirle cuentas, porque Él es Dios. No hay nadie a quien Él tenga que pedirle permiso, porque Él es Dios. Él en su propia autoridad y en su propio nombre reprendió al mar y al viento en su propio nombre, porque Él es Dios, porque no tiene que pedirle permisos a nadie. Él es el soberano. Él es el soberano, dice su palabra, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Los discípulos fueron testigos, supieron ese día, en ese lugar, que aquel que estaba con ellos era Dios, soberano, Señor del universo. Nada condiciona a Jesús. Lo creado no condiciona a Jesús. Jesús condiciona lo creado. Jesucristo no depende de la creación. La creación depende de Jesús. Jesucristo no dependía del mar y del viento. El mar y el viento dependían de Jesús. Porque Él es el Señor soberano. Él es el que determina todas las cosas. Cristo no dependía de la creación dependía de Él. Él no necesita lo creado lo necesita a Él. Él no necesitaba a sus discípulos, los discípulos lo necesitaban a Él. Cristo no necesita a la iglesia necesita a Cristo. Tú y yo necesitamos a Cristo, no Él a nosotros. Él es el Señor soberano. Él determina sin necesidad de depender más que de sí mismo. Él causa todas las cosas. Él es la causa inicial. Él es la causa primera. Los apóstoles conocieron aquel día que Jesucristo es el Señor soberano. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sé yo? ¿Sabemos quién es realmente Jesucristo? ¿Conocemos a Jesucristo así? ¿Saben? La mayoría de los creyentes o de los que invocan a Dios tienen un Dios de papel. Tienen un Dios que solamente vive en las páginas de la Biblia. Jamás sacaron a Dios de ahí. Jamás sacaron a Jesucristo del papel. Muchos que dicen ser creyentes conocen a Dios. Lo único que conocen de Dios es lo que está escrito en las hojas de papel. No lo conocen personalmente. No tienen una relación viva, personal, profunda con este Cristo de la gloria. No saben que Él es soberano, no saben que Él es el Señor todopoderoso, no saben que Él es misericordioso, que Él es compasivo, que Él es todopoderoso, omnisciente. No conocen lo que es ser abrazados por Dios, no saben, no entienden, no creen que Jesucristo, que Dios pueda salir de esas hojas de papel y hacerse presente, vivo, permanente en sus propias vidas. Han dejado a Dios en las hojas de papel. Pero nosotros no tenemos un Dios de papel. El cristianismo no tiene un Dios de papel, tiene un Dios vivo. A un Dios vivo,
al Señor Dios Todopoderoso. No hay nadie semejante a ti, Jehová. Grande eres tú y grande en poder es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? A ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti, dice Jeremías 10, 6, 7. Nadie semejante a ti. ¿Conoces a Jesucristo de esta manera? ¿Lo conozco yo? Ese es el gran desafío. Él ha venido a darse a conocer a nosotros. Él quiere tener una relación viva, permanente contigo, y conmigo quiere ser conocido. Él quiere que lo conozcamos en toda su gloria, en todo su esplendor, en todo su amor. Él quiere que sepamos cuánto Él nos ama, cuán grande amor Dios nos ha dado en Él. Amigo, amiga, Él nos sostendrá. Dios nos sostendrá, lo hemos cantado, lo hemos escuchado, lo hemos meditado. Él nos sostendrá. Él va a sostener mi vida porque Él tiene el poder para hacerlo, porque Él quiere hacerlo, porque Él lo ha prometido. Estaré contigo todos los días de tu vida. Hasta el fin voy a estar contigo. Yo te voy a sostener. Podrán caer a tu lado 1,000, 10,000, pero a ti no te acontecerá. Él nos sostiene. Él es la roca firme, eterna de los siglos. Hermano, hermana, el desafío hoy para nosotros es conocer a Jesucristo como Él quiere ser conocido. Y caminar y vivir nuestra vida no de acuerdo a lo que somos nosotros, sino a quien es Él. No de acuerdo a lo que nosotros podemos decir, sino a lo que Él ha dicho. No vivir nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros pensamos u opinamos, sino a su palabra fiel y digna de ser recibida. Vivamos de acuerdo a quién es Jesucristo. Dios te bendiga.